Buenas, ¿cómo están todos y todas? Vamos a comenzar con la clase 2 de Economía Social y Solidaria, sería la clase 3 de todo el bloque. En esta clase vamos a empezar a trabajar específicamente sobre los distintos elementos que menciona el autor Arroyo planteando el tema de desarrollo local, y también vamos a dar una leve introducción de los procesos y perspectivas que se dieron del desarrollo local en los diferentes periodos de Argentina. Estamos frente a la clase hoy Isabel Ligotti y Vanessa Repeto, pero también participan del módulo y de la preparación del material Cristina Gutiérrez y Elfrida Fernández. Bien, como les decía, la primera cuestión que queremos repasar con ustedes, que si bien está en el material que subimos la clase pasada y que se incorporó en la cartilla de la clase anterior, pero que no lo hemos abordado durante la clase, queríamos, así como presentamos las distintas perspectivas desde los autores, aquí estaríamos presentando las distintas perspectivas y procesos que se fueron dando con respecto al desarrollo local en Argentina y en América Latina. En principio, los primeros años de la década del 90, lo que predominó fue una visión de desarrollo local que estaba más bien asociado al crecimiento económico y que se planteaba básicamente cómo hacer crecer la economía. Entonces todos los esfuerzos estaban plasmados o buscaban encontrar en primer término el crecimiento de la economía y posterior a eso las mejoras en las distintas dinámicas o dimensiones locales. Y entonces los instrumentos de intervención estaban basados en pensar la distribución del ingreso y luego las distintas dimensiones que se pueden abordar desde el territorio. Esta noción de desarrollo vinculada al crecimiento económico fue predominante no solo en América Latina, sino a nivel mundial, y quizás sigue siendo muchas veces la concepción que predomina en las ciencias sociales, por supuesto de acuerdo al discurso dominante, no a la heterodoxia económica. Esta concepción va a suponer que en una primera etapa se prioriza el desarrollo económico, el crecimiento y las inversiones, para luego en una segunda etapa a atender a las cuestiones sociales de ese crecimiento o expansión económica, por lo cual esta mirada es muy similar al concepto de derrame, ¿no? Primero crecemos económicamente, luego atendemos las siguientes dimensiones. Luego, ya a mediados de la década del 90, la noción de desarrollo se va a orientar hacia una visión más vinculada a las ciencias políticas, y se incorpora la idea del desarrollo local desde la calidad institucional. Entonces, al observarse que el impacto que se generaba en términos de inversiones exógenas era poco, no era muy profundo, ni tampoco se alcanzaba demasiado, el epicentro de la atención se va a centrar en las variables de tipo institucional. Entonces se agrega a la necesidad de la llegada de inversiones la importancia de una relación o de una profesionalización en el Consejo Deliberante y en el Ejecutivo local, capaces de garantizar ciertos desarrollos en ese territorio para la incorporación de esas inversiones y para llevar adelante las instancias de concertación democrática, en donde hubiera participación de la sociedad civil y de los ciudadanos en el control y en la gestión, y transparencia en las reglas de juego. Desde este enfoque, entonces, se puso más énfasis en el aparato político institucional, y lo económico quizás quedó en segundo plano. Y la posibilidad de generar consensos, abrir la participación, generar distintas redes, sería un primer paso hacia la discusión del perfil productivo local. Bueno,
Sin embargo, en este periodo, sobre todo, hubo un fuerte crisis económica, hubo una gran exclusión social, y el desarrollo local, entendido como un acuerdo básico de consensos, que se centró en la tensión entre la gestión autoritaria, el verticalismo y la corrupción, fueron opuestos a la gestión consensuada, participativa y eficiente. Entonces, la mirada en la que se trató de trabajar fue en generar instituciones fuertes que pudieran garantizar ser un buen lugar para el acceso a las inversiones, con profesionales adecuados en el área municipal para poder generar esa participación ciudadana, ese control y generar las condiciones para la instalación de esas inversiones. Ya avanzada la década de los 90, en los años del 97 al 99, va a aparecer una tercera idea que va a vincular al desarrollo local con el planeamiento estratégico. Y el desarrollo local entonces va a tener como requisito previo el diseño participativo de ese plan, y lo novedoso está centrado en que el planeamiento territorial y el desarrollo local van a tener como requisito esa participación, lo que haría que desde la idea de pensar un proyecto de desarrollo local hubiera que realizar talleres vecinales, en sociedades de fomento, incluyendo todos los actores o en otras instancias organizativas, y este planeamiento estratégico participativo, a diferencia de otros, iba a tener un fuerte componente social, no en términos de distribución del ingreso solamente, sino también en relación a la participación y a la pluralidad de voces en el desarrollo del plan. Esta idea de planeamiento estratégico se fue generando en diferentes distritos o provincias de Argentina, por ejemplo en Rafaela, en Santa Fe, en Malargüe, en distintos lugares se fue trabajando desde el planeamiento estratégico y fueron generando instancias vinculadas al desarrollo local. Por supuesto, ya entrado los años 2000, ya entrado el año 2000, luego de la crisis que sufrió nuestro país, y ante la llegada de nuevas formas de mirar el mundo, bueno, se han pensado otras estrategias, más allá del planeamiento estratégico, para pensar un plan de desarrollo local. Y así, entonces, nuestra concentración en el texto de Arroyo nos hace poder ver los distintos pasos que él, o elementos que él plantea para poder diagnosticar el territorio y luego pensar un plan de desarrollo local. El primero de esos elementos, hoy vamos a ver dos: el perfil de desarrollo y el tipo de municipio. El primero de los elementos es el llamado perfil de desarrollo, que en realidad se centra en la pregunta: ¿cuál es la actividad que motoriza el desarrollo? Isa, puede ser que estés muteada. Perdón, sí. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, avanzando con lo que estaba diciendo Vanessa, centrarnos en el perfil de desarrollo es poner la mirada en aquella vida, aquellos saberes que motorizan o que genera el crecimiento económico dentro de un territorio determinado, una localidad determinada. Hay distintos matices. Nosotros vamos a encontrar que en el país tenemos algunos municipios que tienen lo que se conoce como perfil definido. Perfil definido es aquello donde toda la comunidad
ya está involucrada en una determinada acción que lo ve como positivo y a lo largo del tiempo sigue sosteniendo ese mismo perfil. Para que les resulte claro, y lo van a tener en el ejemplo ustedes, porque realmente es un caso paradigmático, Carlos Paz es una comunidad que decidió fomentar el turismo a lo largo del tiempo. En la década del 40, en la década del 60, en distintos años, siempre el perfil de Carlos Paz ha sido un perfil turístico. Es decir, que llegan actores nuevos a instalarse ahí para convocar a personas propias o foráneas para disfrutar de las bellezas naturales que haya en el territorio, de la gastronomía, de los paseos, de las vistas, etc. Se pone el acento en lo turístico y lo tuvo, lo tiene y probablemente lo tendrá a lo largo del tiempo. No varió su perfil de desarrollo. El segundo caso es aquellos territorios que se conocen como perfil en crisis. ¿Qué es un perfil en crisis? Es un perfil económico que se sostuvo durante años y que de pronto pasa algo que ese perfil cae. Acá les trae un caso, un ejemplo, el trabajo de Arroyo, que a mí me parece muy fuerte y por lo menos para nosotros ha sido muy conocido y muy estudiado, que es el de Acindar. Acindar, instalada en la ciudad de San Nicolás durante años, fabricando una metalúrgica, que durante años estuvo trabajando acero y proveía a todo el país. En un punto de las crisis, de las tantas crisis que hemos tenido en Argentina, empiezan a despedir empleados y Acindar baja su producción hasta que se cierra. ¿Y qué hicieron esos empleados cuando los despidieron? Que fue en la época de los 90, un poquito antes tal vez. En la época de los 90, los empleados salían con sus indemnizaciones y no tenían otra fuente de trabajo, porque la fuente de trabajo estaba centrada en esa producción. Entonces empiezan a proliferar kioscos por todos lados, empiezan a proliferar autos de remis, que es a lo que la gente intentaba salir adelante con ese recurso económico. Es decir, la crisis profunda provocó una caída, cambia la estructura económica y a eso se lo conoce como perfil en crisis. Después vemos que hay otras cuestiones que las fueron ayudando a salir a lo largo de mucho tiempo y se transformó de pronto también en una ciudad de turismo religioso, porque allí se encuentra la expresión religiosa de la Virgen de San Nicolás. Y esto hizo también que crecieran un montón de casas de imágenes, imaginería y todo esto. Bueno, este caso de San Nicolás es un caso muy crítico, donde cambió toda la estructura y cambió todos los recursos del municipio también. Entonces fue para plantearse cómo salir adelante. Hay otros municipios que a lo largo del tiempo van teniendo una crisis paulatina. Empieza de a poco, se va transformando la estructura económica y cambia todo el contexto. Por ejemplo, también en los años 90, que fue una gran enseñanza de ver cómo salir adelante, Carlos Kent tenía una estación de ferrocarril, el ferrocarril de Carlos Kent no se consideró viable más, entonces se cerró la estación de ferrocarril. Y de a poco toda la población que estaba viviendo en estos
en estas zonas, porque el ferrocarril es convocante, genera actividad económica, genera población, y bueno, hay poblaciones que se han destruido y se han vaciado. En Entre Ríos pasa mucho, donde se cerró el ferrocarril, las poblaciones empiezan a amainar, los jóvenes migran y cambia toda la estructura económica local. Paulatinamente, a lo largo de los años, va desapareciendo el pueblo, va desapareciendo aquello que le dio origen. Otro ejemplo es Navarro. ¿Qué pasa con estas ciudades? Para no perder a sus ciudadanos, a sus jóvenes, el desarrollo local les pone críticamente la mirada sobre el territorio y tiene que empezar a trabajar con la comunidad para salir de esa crisis, paulatina o abrupta. Y bueno, por último, hay otros municipios que no tienen un perfil definido. Hay municipios que no tienen un perfil definido. Es decir, que para generar actividad económica tiene que haber una atracción económica, hay que poner el eje en una atracción económica, y hay municipios que son básicamente de administración pública, y donde está la administración pública estrictamente, pienso en Mercedes, que bueno, después desarrolló otras cuestiones, pero en un momento básicamente era de administración pública, la sede de la FIP, la sede de los tribunales de la región, etc. Entonces, tanta administración y no había instancias de producción. Cuando se plantea la comunidad el espacio de desarrollo, porque básicamente empiezan a letargarse los municipios que no tienen un perfil definido, entonces en la medida en que se juntan todos los actores, empiezan a generar posibilidades de desarrollo de algún tipo de perfil. Entonces, justamente cuando hay una fortaleza, todos los actores del territorio se suman a esa propuesta, saben qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer. Pero cuando no hay un perfil definido, empieza a caer porque el recurso solamente proviene de la administración pública. En este caso, puede ser en otra instancia, digamos. Hay pueblos que son pueblos donde justamente, por ejemplo, el cierre del ferrocarril hace desaparecer ciertos campos cultivables que aportaban a graneros determinados, y bueno, se empieza a letargar la producción y dejan de cultivar, dejan de criar ganado, dejan de hacer otras cosas. Nosotros les vamos a proponer después para la lectura también interesantes casos de desarrollo de lo que se han propuesto algunas localidades de nuestro territorio para resolver estas instancias o para dinamizar su territorio si es que estaba, digamos, en una etapa como de adormecimiento. Entonces, ahí es muy importante definir el perfil que tiene el municipio. Isa, ahí quería Sí, agregar que los lugares que vos estabas nombrando, Carlos Quem, Mercedes, son municipios de la provincia de Buenos Aires, porque por ahí hay otro Mercedes en otro lado. claro, perdón, claro. Entonces son de la provincia de Buenos Aires, bueno, después los de Santa Fe vos los indicaste. Y bueno, contarles un poco que nosotros, justamente con Isabel, fuimos parte del municipio, de la gestión local del municipio de Moreno, y bueno, como municipio del conurbano, con mucha cantidad de población, con la integración de muchas personas que venían excluidas de Cava, de Capital, y que se tornaban o venían a hacer su casa en Moreno.
o de gente de la provincia, que venía, de distintas provincias, que venían a instalar su familia en Moreno para tener diferentes opciones laborales, o también de países limítrofes, y como territorio que inicialmente que tiene una extensión importante de tierra, tiene ¿cuántos kilómetros? 186 kilómetros cuadrados. 136 kilómetros cuadrados del municipio y con una población muy amplia. Bueno, teníamos un perfil no definido como municipio, porque en realidad no había una definición de cuál era la actividad que motorizaba el desarrollo. Y desde nuestra gestión, por supuesto no solo nosotros, sino distintas áreas municipales, trabajamos en pos de poder generar al distrito como un distrito industrial. Isabel participó de la generación de la instalación de 12 parques industriales. En mi caso, trabajamos mucho con la capacidad de trabajo de las personas de la economía popular y de la economía social, y bueno, todo iba pensado hacia poder generar un distrito que tuviera capacidad productiva. Había ciertos rubros que estaban teniendo mayor incidencia en el distrito, pero realmente se trabajó para poder generar un distrito diferente, ¿no? O sea que el conurbano en general de la provincia de Buenos Aires tiene características, o sea, no viene con un perfil totalmente definido en general, ¿sí? Sin embargo, hay que pensar instancias de desarrollo que permitan el crecimiento de ese distrito en particular. No sé si vos querés agregar algo, Isa. Sí, a ver, un cachito, digamos, desde lo que hemos vivido en Moreno, justamente, es un distrito muy pobre, porque tiene, justamente por esto que comentaba Vanessa recién, que se instalan gente, fue considerado un distrito dormitorio porque sale el ferrocarril justamente desde Moreno y va hasta Capital Federal. Entonces, millones y millones de personas se subían y a trabajar para ir a Capital o en las zonas donde había producción, y la gente volvía a la noche para dormir, y así era la secuencia diariamente. Cuando llega la crisis de los 90, ya no viajan tanto y quedó instalada en el territorio una gran pobreza porque no había industrias que absorbieran los saberes de la gente y no tenían cómo obtener sus recursos. Entonces, ahí surge, por los 2000, la idea de ir generando otras instancias e impulsar la erradicación de industrias en el territorio, para ya que la gente tiene esos saberes que los pueda aplicar en el territorio para desarrollar no solamente la economía, sino también la educación, la salud, el arte, todo dentro del territorio y vinculándose con otras personas. Lo que dice Vanessa está muy bien, porque hemos logrado instalar 12 parques industriales que absorbieron una capacidad importante de la gente con sus saberes, y el sector de la economía popular se fue dinamizando, que después lo vamos a ir viendo, también ustedes lo van a ir planteando para desarrollar, en ruedas, ferias, encuentros en distintos lugares, para mostrar sus productos y colocarlos dentro de la misma población. Esto es todo. Y esto que les comentamos, de la necesidad de poder trabajar con un distrito que está considerado dormitorio, estaba considerado como un municipio dormitorio, porque casi que las actividades se realizaban en otro lado, ¿no? Las familias tenían sus espacios de sociabilización en otros municipios, en otros lugares. También hubo que empezar a desarrollar esas instancias culturales o educativas que plantea Isabel en el territorio, porque cuando el trabajo está en otro lado, cuando el deseo de dónde instalarte con tu familia está en otro lado, el territorio en el que estás no desarrolla esos
esos espacios. Entonces, bueno, fue empezar a revalorizar el distrito a partir de deseos, sueños y esperanzas que tenía el pueblo de Moreno. Entonces, fue trabajar desde lo cultural, por ejemplo, quizás en otros municipios, en otras provincias, la gente que vive en una ciudad, en una localidad, quiere mucho esa localidad. Bueno, a Moreno no pasaba tanto eso, porque muchos habían llegado al territorio excluidos de otros lados, entonces su deseo estaba algunos en estar en su provincia, otros en estar en el primer lugar que habían venido cuando vinieron a Buenos Aires, y después tuvieron que llevar adelante su hogar en Moreno. Entonces, empezamos a trabajar cuestiones culturales, como por ejemplo recuperar las cuestiones más de animales prehistóricos que estaban en Moreno, y con eso se hizo una línea de ropa, vinculado entonces con el museo local, empezar a conocer cuáles eran las características del distrito antes, ahora y qué esperábamos a futuro. Se trabajó bastante en relación a los sueños de los pobladores, qué esperaban para el distrito, y bueno, y empezar a construir un futuro que no tuviera como marca la exclusión, sino que tuviera como marca la participación. Y bueno, ese proceso fue muy lindo y realmente generó mucha participación del conjunto de la sociedad y de las organizaciones del territorio, que inicialmente, bueno, no participaban tanto, porque cada uno estaba en sus temas, pero bueno, con el tiempo fue habiendo cada vez mayor participación. Bueno, después les vamos a contar más sobre este caso. Estoy tratando de pasar al siguiente filmín. Ahí está. Y el segundo de los elementos que presenta Arroyo es el tipo de municipio. Y aquí, bueno, por supuesto hace una clasificación de acuerdo al tamaño del municipio, y eso va a definir de alguna manera sus características. Plantea 5 tipos de municipios, y por la cantidad de habitantes nos presenta las problemáticas que se podrían dar y las cuestiones que hay que pensar allí. Por ejemplo, habla de que hay municipios o territorios que son comunas, que van a ser municipios de hasta 2.000 habitantes. Por supuesto, acá puede haber categorías que en algunas provincias no están, y hay otras, pero bueno, es la generalidad de Argentina, la mayoría de los municipios de Argentina. Municipios de hasta 2.000 habitantes, eso se le denomina comuna, y aquí, en estos espacios, para pensar el desarrollo local, vamos a tener, por un lado, la poca presencia del Estado local, sobre todo en términos de cantidad de personas que llevan adelante las acciones del Estado que está presente allí, y que va a contar con pocos recursos. Entonces, en el caso de las comunas, lo más interesante sería pensar en asociarse a otras comunas o a otras regiones para pensar un tipo de desarrollo integrado. Pero bueno, eso dependerá de las características de cada lugar. Después, la siguiente categoría es lo que él llama municipios chicos, que serían de 2.000 a 10.000 habitantes. Aquí hay presencia de un poco más de funcionarios del Estado local para poder llevar o instalar el tema del desarrollo, ¿no? de liderar el proceso de desarrollo, pero también es posible que haya pocos recursos en ese municipio para generar instancias de desarrollo local, en donde también sería interesante ver cómo se amplía el territorio para conseguir mayor cantidad de recursos y mayor participación. Luego están los municipios, a los que él denomina municipios grandes, de 10.000 a 100.000 habitantes. Acá hay un Estado local más consolidado, o sea, hay más cantidad de funcionarios y empleados en el espacio local. Hay recursos, hay mayor cantidad de recursos que los anteriores. El municipio está dividido en áreas, y en general hay diversas organizaciones de la sociedad civil que podrían acompañar el proceso de desarrollo. Los municipios grandes tienen una linda e interesante posibilidad de llevar adelante un proceso de desarrollo local desde su territorio.
Luego tenemos las ciudades intermedias, que son de 100.000 a 250.000 habitantes. Acá hay un Estado local que tiene mayor cantidad de recursos, pero hay una problemática, bueno, la problemática que tienen las ciudades intermedias, por un lado los servicios, que a veces no llegan a todos los lugares o a todos los habitantes por igual, entonces ese va a ser un eje que va a atravesar el proceso de desarrollo local, porque todos, por supuesto, quieren tener el acceso a los servicios, y muchas veces no se da abasto con las distintas instancias que el Estado local tiene que cumplir. Y por último, los municipios o los espacios llamados áreas metropolitanas, que son ciudades o municipios de más de 250.000 habitantes. Aquí hay problemáticas de índole social, económica, política, cruces de jurisdicciones con otras áreas. O sea, en realidad diríamos que el área metropolitana es probable que tenga que pensar un plan de desarrollo local muy amplio, porque seguramente va a tener mucha diversidad de necesidades, de sueños, de esperanzas y de procesos que se esperan en su territorio. Va a tener diversos planes, va a tener que pensar un plan con diversas acciones porque hay diversidad dentro de su territorio, por la cantidad de habitantes, por la extensión de ese territorio. Bueno, el caso de Moreno está aquí, ¿no? Sería un área metropolitana y por supuesto que es más complejo pensar el desarrollo local y solo se logra con la participación de la mayor cantidad de actores. Bueno, esto sería... ¿Te puedo interrumpir un cachito o hacer un aporte? La diversidad de municipios por tamaño, por forma, seguramente lo van a encontrar ustedes en la ley orgánica de municipalidades que tiene cada provincia. Estaría interesante que puedan mirar la parte que corresponde a todos los municipios y la estructura que define, en este caso Córdoba, para sus municipios o comunas, La y cómo Pampa, los hay un grupo de La Pampa también. bueno, entonces está más rico todavía intercambiar y conocer su provincia, cómo organiza las municipalidades. La otra cuestión que me parece que es muy interesante es que uno a veces se pincha, digamos, si ve que está en una comuna de menos de 2.000 habitantes. Cada una de estas divisiones que plantea Arroyo tiene sus ventajas y sus desventajas. En el caso de las comunas, el jefe de la comuna o el intendente, como lo identifiquen, va a ser una persona muy próxima, va a ser una persona seguramente de puertas abiertas, porque el vecino va a ir a la casa y le va a hacer un reclamo o lo va a hacer un planteo de cómo mejorar algo cara a cara, digamos, a él. Mientras que si miramos el de las áreas metropolitanas, este vínculo que hay con el intendente es más complejo, porque además el intendente tiene un entramado de equipo de trabajo donde va a ir derivando cada una y tiene toda una sistematización para que el reclamo del vecino le llegue por una nota o por lo que fuera. Si bien hay algunos que por ahí lo pueden conocer y lo van a llamar, pero no es lo común. Lo común es que hay una sistematización del trabajo y en estos casos hay como una distancia entre el ciudadano y el intendente. Distancia que se achica tanto como se va previendo el vínculo con la comunidad. Entonces, no hay que asustarse porque en todas estas alternativas hay posibilidades de desarrollos, hay muchas posibilidades y hay mayores posibilidades también de apropiación. Donde está la comunidad, hay organizaciones seguramente que hay que incorporar y hay que dinamizar en el vínculo con el Estado local.
Y esa es la tarea, el desafío que encara donde se emprende una dinámica de desarrollo económico local. Por supuesto que para nosotros es muy interesante este tema, lo hemos vivido en primera persona desde un municipio y también asesorando a otros para llevar adelante estos procesos. La actividad que le vamos a proponer para esta clase va a estar vinculada a que piensen primero el perfil de desarrollo que tiene su municipio, que lo identifiquen, que nos lo puedan contar. Y segundo, bueno, el tipo de municipio, que pueden tomar esta clasificación, pero también cruzarla con la clasificación que tienen en la Carta Orgánica Provincial, como les decía Isabel, para su provincia. Entonces les vamos a subir esta actividad. Nosotros queremos comentarle que las actividades que nosotros les proponemos no quedan solamente en una actividad que ustedes presentan y que nos interesa académicamente. Nosotros somos apasionados de estos temas y nos interesa también para acompañarlos en el proceso de pensar un plan de desarrollo local para cada territorio, porque creemos que es la forma de generar mejores instancias y condiciones de vida para la población, y que esto produce un crecimiento de los territorios. Lo hemos vivido en primera persona y creemos que es un desafío que vale la pena. Así que más allá de la actividad les proponemos que lo hagan pensando en su territorio con intensidad, con conciencia de lo que posiblemente pueda llegar a ser un plan de desarrollo. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos hasta este momento, y bueno, de a poco vamos a ir también contándole experiencias, las experiencias en primera persona y también experiencias de otros municipios que nosotros conozcamos. Los esperamos en las actividades, pero también recuerden que está abierto el foro para consultas, dudas, reflexiones, si nos quieren pedir que ampliemos algo, los leemos por ahí. Gracias. Adiós.